Muy buenas noches, Padre Luis Toro. Mi pregunta es la siguiente y haciendo alusión a la explicación que nos acaba de dar. En Mateo 12, versículo 32, dice: el que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. ¿Cuál es mi pregunta? Si, como dice el versículo 30, el que no está conmigo está contra mí, hablando de los hermanos separados, y en esa explicación que nos acaba de dar acerca de las ofensas contra el Espíritu de Dios, en la figura de nuestra Madre Santísima, ¿cómo sería esa benevolencia de Dios para recibir a esos hermanos separados, viendo y sabiendo que el que peca contra el Espíritu Santo no tiene ningún tipo de perdón? Tenemos que ubicarnos en el contexto de Mateo 12, 32. Está hablando de que Jesús expulsa un demonio. 12, 32 era. 12, 32. Jesús expulsa un demonio. Él viene a liberar al pueblo del demonio, a hacer el exorcismo, o sea, sacar el demonio, limpiarnos del pecado. Cada vez que Él nos limpia del pecado, saca el demonio de nosotros. Y entonces ellos decían que era por el poder de Belcebú y no por el poder de Dios. Entonces Jesús dice que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. No se refiere a que usted de repente incluso diga algo en contra del Espíritu Santo simplemente, no. Se refiere a la blasfemia contra el Espíritu Santo en cuanto es el Espíritu Santo el que perdona, en cuanto es el Espíritu Santo el que libera, el que es el Espíritu Santo que vence al diablo en la persona por el poder de Dios. El pecado que no es perdonado, ese pecado que usted dice de la Virgen María, eso es pecado perdonado. Es un pecado contra el Espíritu Santo, pero puede ser perdonado. El que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo en cuanto para el perdón o para la liberación de esa persona del dominio de Satanás, cuando Cristo viene a perdonarlo, a liberarlo. Claro sería leyendo Juan 20, 22, cuando Jesús deja el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, o sea, para poder liberar de la esclavitud del diablo a toda la gente. Y que los protestantes digan, eso es mentira. Jesucristo no le dio el Espíritu Santo a los apóstoles para el perdón de los pecados, yo no me confieso con ninguno de ellos, eso es invento de los curas, yo me confieso directamente con Dios. Entonces ahí se cumple que ese pecado no será perdonado. Y no será perdonado no porque Dios no tenga misericordia o Dios no tenga poder, sino porque se cumple la palabra de Jesús. A quienes ustedes perdonen los pecados le quedan, pero a quienes no se lo perdonen le quedarán sin, y a quienes no se lo va a perdonar, al que no cree que el Espíritu Santo está perdonando a través de los hombres y por eso no se confiesa con un hombre. Entonces su pecado no le será perdonado ni aquí ni en la otra vida porque no quiso confesarse. Escuche cómo dice Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. No creer que Jesucristo le dio a los apóstoles la autoridad de perdonar pecados y le dio el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le hiciera la limpieza o el exorcismo en la persona a través del sacerdote. Y no le quedará perdonado porque no quisieron creer en la palabra de Jesús. A quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. Aunque no lo crean, no se librarán de esa promesa de Jesús. Si no reciben el perdón, no le quedarán perdonados. Por eso ese pecado no es perdonado ni aquí ni allá. No es como los protestantes dicen, yo me confío directamente con Dios en la pata de un palo. No, es un pecado contra el Espíritu Santo que Jesús sopló y le dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonan los pecados le quedan perdonados y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. Los otros pecados contra el Espíritu Santo son perdonados si la persona se confiesa.
El único pecado que no queda perdonado es cuando usted no se confiesa porque no cree en la acción del Espíritu Santo.